Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Y pues me dedicaba sobre todo cuando a nivel de estudios con la economía. Soy economista de profesión. Pero cuando terminé la carrera dije que a mí lo que me gustaba era el tema del trabajo personal, el trabajo con las personas inclusive. Y entonces me fui derivando cada vez más hasta encontrar una vía que no culminó. Simplemente tuve un encuentro en el año 86 con la programación neurolingüística, leyendo un artículo en una revista y me interesó el tema. Conseguí un libro, que fue el primer libro que se editó en España, se llama Poder sin Límites. Y realmente cuando leí ese libro dije, yo quiero estudiar esto. Y en aquella época no había nadie que enseñara PNL en España, tampoco había tanta facilidad como hoy en día con internet, que sabes todo al instante, ¿no? San Google nos informa de todo, ¿no? Pero bueno, al final, como de verdad que estuve averiguando por bastantes lugares y no encontraba a nadie que enseñara PNL, entonces pues en un viaje que hice a Argentina a visitar a mi madre por Navidades me encontré con que había 2 institutos que enseñaban PNL, qué raro, ¿no? En Argentina, que están siempre al avance de todo lo que es psicología. La clave es que pude hacer un curso que me interesó muchísimo y ahí fue donde invité a las personas, a las directoras de la escuela que vinieran aquí a enseñar en febrero del 89 comenzamos con los cursos aquí. Quiere decir que ya hace 27 años que estamos enseñando PNL. Creemos que somos el primer instituto de PNL en España, por lo menos en fechas, pues estamos seguros de eso. Y bueno, y lo importante ahora es daros la bienvenida, como para comenzar a hablar un poquito sobre qué es PNL y las aplicaciones tanto personales como profesionales. En cualquier momento que queréis hacer una pregunta, pues eso está totalmente libre como para que levantéis la mano y respondo, ¿eh? O sea que esto no es una cátedra. Bien, ¿cómo podemos definir la PNL? La PNL es un modelo formal y dinámico de cómo funciona la mente y la percepción humana, y cómo procesa la información y la experiencia y las diversas implicaciones que esto tiene en la vida de una persona. Quiere decir, ¿qué es lo que llamamos mente? Porque ahora si tenemos que hablar de mente, aquí hay 2 lugares. Si queréis venir, oye, mira, aquí hay 2 lugares. Aprovecharlos. Así interrumpen de una sola vez y ya. Vale. No, hay 4. ¿Qué es la mente? La mente y la percepción humana. Entonces, ¿qué es la mente? Pues esa atención que no se puede definir todavía. No hay una definición exacta. Dicen que es la función del cerebro o de los cerebros, puesto que tenemos dentro de la cabeza un cerebro reptiliano, otro cerebro emocional, el cerebro racional. También sabemos que tenemos aquí en la zona del vientre el cerebro mesentérico, que se llama, que es el responsable de muchísimas de nuestras situaciones que nos pueden ayudar en problemas de infección, para todo lo que es nuestra supervivencia. Y últimamente se ha demostrado que en el corazón también hay neuronas, o sea que tenemos el cerebro del corazón. Fijaros qué complicación, no tenemos un cerebro, tenemos 5. Y se tienen que poner de acuerdo entre ellos. Y hay veces que eso no funciona. Y después nos quejamos de que tenemos contradicciones con una persona. Mira, dentro nuestro hay 5 formas de percibir, de acercarnos a la vida, de solucionar problemas, de encontrar soluciones o de cambiar. Entonces la PNL se dedica a estudiar un poco este conjunto que llamamos mente. Y sobre todo la percepción. Porque nosotros no vemos todo lo que hay. Nosotros no escuchamos todo lo que está sucediendo. No sentimos todo lo que está aquí y ahora presente. Porque tenemos una educación que nos hace percibir una serie de cosas. Hemos aprendido a ver, a escuchar y a sentir una serie de cosas que no son todas las cosas que hay. Por eso en una conversación se nos escapa mucha información. Por eso en una relación con otras personas de repente hay desencuadres, desenfoques, hay cosas que no entendemos, porque no nos damos cuenta que pensamos de forma distinta, hablamos de forma distinta y nos entendemos así a las malas maneras muchas veces. Entonces todo lo que hace la PNL es tratar de instrumentalizar, darnos cuenta y sobre todo experimentar. Es decir, en los cursos de PNL no hacemos teoría, la teoría se puede leer en los libros. Realmente lo más práctico de todo es ir a un curso para tener la experiencia, porque realmente leer un libro es poco lo que te informa. Entonces, la importancia que tiene esto en la vida de las personas vamos a verlo en las aplicaciones, es decir, de qué manera todo esto puede impactarnos y cómo puede ayudarnos. La PNL nace a principios de los años 70 en el entorno de la Universidad de Santa Cruz, en California,
estaba la investigación de dos hombres que a sí mismos se llamaban curiosos. Uno de ellos, John Grinder. John Grinder nació en el año 40, es lingüista, era profesor de la facultad en aquel momento. Y otro era estudiante, Richard Bandler, nació en el 54, creo. Y él ya era informático y al mismo tiempo estaba de estudiante. Se pusieron a hablar sobre, en esas charlas así de cafetería, se ponían a hablar sobre por qué había personas que teniendo mucha información eran unos pésimos comunicadores. Y por qué había otros que teniendo apenitas, digamos la décima parte de la información de estos otros, pues se comunicaban muy bien. Y ahí surge toda una conversación que termina en un estudio de los principales profesores de la universidad en aquel momento, Virginia Satir, la gran impulsora de la terapia sistémica, la persona que nos ayuda a entender que si una persona se enferma hay un problema que no es únicamente de esa persona, sino del sistema. Quiere decir que esto es como un drogadicto. Un drogadicto se quiere de alguna forma desenganchar y entonces ¿qué es lo que hace? Lo sacamos, va a desintoxicarse durante 6 meses y cuando vuelve, si vuelve al mismo sistema, a la misma familia que no ha cambiado nada, con los amigos, con toda la panda de siempre, al cabo de 3 meses vuelve nuevamente a drogarse. Hoy en día, cuando un niño recién nacido se enferma muchas veces, constantemente, los médicos ya de medicina infantil le dicen, oye, a los padres, ¿por qué no vais vosotros a un psicólogo que tenéis problemas? Porque el niño es el fusible. Quiere decir que hoy en día sabemos que no hay en una situación, una familia, cuando alguien está enfermo, especialmente a nivel psicológico, es un problema de la familia, no es solamente un problema de la persona. Y esto lo aprendimos con Virginia Satir. Otro grande de la época, Milton Erickson, fue un hombre que nació en el año 1900 y que en el año 14, 15 tuvo una parálisis infantil progresiva, una parálisis que iba desde las extremidades al centro del cuerpo, se paralizaron las piernas, los brazos y en un momento se le estaba llegando la parálisis al centro del pecho, al diafragma. Todos sabemos que nosotros respiramos gracias al diafragma, es un músculo que se mueve y hace que los pulmones se expandan o se contraigan y esto hace que respiremos. Si el diafragma se detiene, de aquella época no había pulmotores. Por lo tanto, una noche el niño escucha al médico que le decía a la madre, yo no creo que Milton llegue mañana porque es que ya no puede ni respirar. Y entonces él escucha que su madre llora y entonces toma la decisión de no dormirse. Esa noche no se iba a dormir, cosa que podía llegar a amanecer y ver el sol salir y llegar vivo, por supuesto. Y bueno, hace todo el esfuerzo, cuando está amaneciendo con un hilillo de voz que tenía, dice, mamá, estoy vivo. Y la madre con toda su alegría dice años después, en ese momento yo me di cuenta que los médicos ya me daban por muerto y que si yo no hacía algo, pues indudablemente ya iba directo a la tumba. Así que comenzó todo un trabajo mental que con el tiempo él estudió medicina y después psiquiatría, se dio cuenta que lo que había hecho era autohipnosis. Se había autohipnotizado para que toda su fuerza volviera a todos sus músculos, recuperó totalmente el movimiento y entonces se curó y a partir de los 40 años, cuando empezó con la psiquiatría, empezó a hacer lo que es esa forma de conectarse con uno mismo a nivel profundo que se llama autohipnosis o la hipnosis ericksoniana, que no es la hipnosis esta de los espectáculos, sino que es una forma de comunicarnos con nosotros mismos. También otra persona muy importante, Fritz Perls, el gran creador de la psicología gestáltica, la psicología que nos ayuda a entender de que no hay únicamente un proceso mental, sino que tenemos un aspecto emocional muy importante. Y otra persona muy importante a nivel científico, Gregory Bateson, que era el gran padre también de todos los procesos de lo que llamamos el impacto sistémico y de la medicina y la psicología sistémica, es decir, entender que todo es un sistema, nosotros vivimos en sistemas y que no podemos dejar de lado todo lo que está pasando en nuestro entorno porque forma parte de nosotros. Estudiando esta gente, ellos generaron esa herramienta que con el tiempo se llamó programación neurolingüística, al principio no tenía ese nombre. ¿Qué significa programación neurolingüística? Primero explico esto. Explica que estamos programados por las experiencias de nuestra vida y que podemos desprogramarnos. La palabra, tened en cuenta que va entre el informático, entonces cuando hablaba de programación dice, bueno, es que el cerebro es como un ordenador. En aquella época la metáfora del ordenador y el cerebro era normal. Hoy en día sabemos que nuestro cerebro es muchísimo más que los mejores ordenadores del mundo.
porque la cantidad de combinaciones de conexiones que tiene nuestro cerebro es inconmensurable. Todavía nos acercamos a decir 1.000 millones, pero como quien dice, pues tengo un tío en América, pero realmente ni lo sabemos. Entonces ellos empezaron a decir, estamos programados por las experiencias de nuestra vida y podemos desprogramarnos. La parte neurológica es fundamental en la PNL, porque ellos comenzaron en aquella época, en los años 70, en la Universidad de Santa Cruz, la neurología era una de las más importantes de Estados Unidos, de las universidades más importantes. Entonces contaron con el apoyo de un equipo de investigadores que les demostraba cómo se desprogramaban, cómo se desconectaban redes neuronales para poder producir cambios. Y esto, que parece algo así como muy no sé, como muy estrambótico, muy difícil, todos tenemos una experiencia seguramente, o nosotros o en alguien conocido. ¿Alguno de vosotros se ha tenido que escayolar un brazo, una pierna en algún momento? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Más de 2 meses, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué te pasó a los 2 meses? Yo no podía moverlo. ¿No podías moverlo? O sea que teniendo una información de muchos años, al final hay que rehabilitarse. Porque esa parte, esa conexión neurológica se ha perdido. Eso es lo mismo que un comportamiento, pensarlo. Un comportamiento, cualquiera sea, y lo comprobaremos al final, os mostraré algunos vídeos, cualquiera sea el comportamiento, miedos, traumas, fobias, pueden cambiarse, se pueden desprogramar, se puede tomar un comportamiento nuevo. Esta es la gran noticia que tiene la PNL. Y se hace a través del lenguaje, de 2 tipos de lenguaje. Porque el primer libro que se presenta de PNL se llama La estructura de la magia, volumen 1, a principios de 1975. Y aquí se habla de la comunicación interpersonal, la comunicación entre las personas. Esto es lo primero que, estudiando Virginia Satir, Hamilton Erickson, Bandry Grinder descubren, es decir, que de qué manera nos comunicamos y de qué maneras podemos comunicarnos mejor, que es el gran objetivo, por supuesto. En este libro aparece por primera vez lo que se llama el metamodelo del lenguaje. El metamodelo del lenguaje es una forma de hablar, una forma de estudiar el lenguaje de las personas, y de ahí surge lo que se llaman las preguntas poderosas. ¿Alguno de ustedes ha estudiado coaching? ¿No hay ninguna persona? Bueno, ha estudiado coaching. Las preguntas poderosas son las bases del coaching y de las aplicaciones de la PNL. Es decir, ¿cómo le podemos preguntar a una persona entendiendo profundamente lo que dice y de qué manera le podemos ayudar a darse cuenta de las cosas a través de preguntas? La pregunta es maravillosa, más allá de las afirmaciones. La afirmación es una cosa que tú dices algo y ¡boom! Va en una sola dirección, pero la pregunta abre. ¿Será que estás cansado? Y la persona no puede ser que no esté cansado, pero de repente empieza a registrarse para saber si está cansado. ¿Esto que me dice realmente lo sientes? Y yo estoy hablando y de repente me tengo que centrar en mí para saber si lo siento. Es decir, las preguntas nos ayudan enormemente en todos los procesos de comunicación, y el coaching ha heredado esto del tema de la PNL. Entonces, la comunicación hablada es una base, y la comunicación entre las personas, por eso se llama interpersonal. Y esto tiene, digamos, podemos hacer como un pequeño esquema de cómo funciona esto. Dicen los físicos que ahí fuera está la sopa cuántica. Es un mundo de partículas subatómicas que los seres humanos nos hemos acostumbrado a interpretar. Y la interpretación de lo que pasa afuera también es algo que tiene que ver con nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra familia. Nuestra familia nos ha transmitido, nosotros hemos aprendido creencias, valores, qué significan los comportamientos. Hay determinadas emociones que hay familias que las obvian, determinados temas que no se tratan nunca. Todo esto está sesgando nuestra percepción. Y lo que está pasando fuera, yo hago una interpretación. Esa interpretación es una información que llega a través de los sentidos físicos, los 5 sentidos, tacto, olfato, sabor, vista y oído, y ahí se conecta con ese primer acceso que tenemos, la información. Entonces, sabemos hoy en día, a ciencia cierta, que los ojos transmiten una información, pero el que ve es el cerebro. No sé si lo habéis escuchado. El que ve es el cerebro, el que escucha es el cerebro. Los oídos y todo lo demás, indudablemente, que tenga limpios los oídos, que no tenga ninguna enfermedad o en los ojos, pues indudablemente veré mejor y escucharé mejor. Pero en realidad percibimos el mundo desde el cerebro. El cerebro se representa las cosas. Y esto, que ya venía en boga en el área lingüística y después en el área de la neurología, será una base importante para la PNL. Si podéis apagar los móviles, os lo agradezco muchísimo. Entonces, Gracias.
Esto que os digo, lo primero que se accede, todas estas sensaciones, se compara con las emociones. Todo lo que tenemos grabado, toda esa información, se compara con las emociones, de una forma automática. Ni siquiera lo sabemos, pero hay algo que automáticamente nos trae una música así que nos va a decir, hola, bienvenido, encantados. Si no puedes, te ayudamos. Lo tiramos dentro de un vaso de agua e inmediatamente se calla. Una de las cosas esenciales de todos los procesos que tenemos es que van las cosas juntas, no van las cosas por separado. Pensamientos y emociones están en conjunto, no son lo mismo, porque vienen de dos lugares distintos. Uno viene del cerebro racional y otro del cerebro emocional, pero no hay manera de separarlos. Por eso cuando hablamos de algo psicosomático, es la conexión de pensamientos, cuerpo y emociones, que no se puede separar de ninguna forma. Cuando se habla hoy en día que tenemos absolutamente verificado que el 90% de las enfermedades tienen un origen psicosomático, lo sabemos perfectamente. Quiere decir que no hay posibilidad de separar cuerpo, pensamientos y emociones. Y en el cerebro pasa automáticamente, conecta todo esto y después pasa por los filtros lingüísticos. ¿Cuáles son los filtros lingüísticos? La manera que nosotros estamos acostumbrados a hablar. Porque le damos sentido a las cosas a través del lenguaje. Y esto pertenece a culturas, pertenece a grupos. Nosotros vivimos en una cultura, podemos llamar así, en general, de lengua española, lengua castellana. ¿Vale? Pues eso tiene sentido, pero cada grupo, cada familia, hoy en día los jóvenes, sobre todas las cosas, tienen una lengua especial y se comunican entre ellos utilizando determinados términos que tienen un sentido diferente según te coloques, según lo que digas, en qué lugar, en qué momento. Y hay otros que están al lado y no se enteran de nada. Es decir, la comunicación que nosotros tenemos utilizando las palabras similares no quiere decir lo mismo para todos nosotros. Ese es el sentido de nuestros filtros lingüísticos. Y hay una descripción consciente que hace de estos mapas, y ahí salimos la comunicación. Es decir, hablamos, nos comunicamos, hacemos. Este es el proceso desde que llega una información por dentro, cómo sucede para que demos una respuesta. Cada uno de estos puntos se puede estudiar, se puede ver, se puede comprender, se puede hacer un análisis, y de hecho es una de las cosas que hacemos para mejorar la comunicación. Es decir, se puede mejorar aquella cosa que se pueda medir, que se pueda entender dónde está el problema. Porque si no sabes dónde está el problema, pues da lo mismo. Empiezas a mirar por todos lados, pero es poco lo que te sirve. Y la PNL va dando un mapa que permite entender dónde ajustar, dónde poner el acento. Y básicamente el metamodelo del lenguaje viene basado en esta frase de Korzybski, un gran maestro de todo el mundo del lenguaje, que él decía que el mapa no es el territorio, y usaba esto como una metáfora para explicar cómo el lenguaje constituye un mapa usado por las personas para representarse la realidad que perciben. El lenguaje es un mapa. ¿Qué significa un mapa? Yo os invito a que penséis en un paseo. Un paseo que habéis dado en cualquier momento de vuestra vida. Da lo mismo que haya sido el fin de semana las vacaciones, cuando eras niño. Pensad un momentito en un paseo, a ver qué recordáis de ese paseo. Y si nos ponemos a recordar, nos daremos cuenta de que no podemos recordar todo lo que sucedió. ¿Cierto? Es imposible. Nos hemos quedado con determinadas cosas. Esas cosas que nosotros le damos importancia, por cualquier motivo, me da lo mismo, porque estaba con una persona especial, porque el tiempo como era, el lugar donde vivía, lo que fuera, da lo mismo. Cada uno de nosotros tiene una particularidad, llevamos la atención a algo, y con eso hacemos un mapa. Por eso, dos personas viviendo la misma experiencia no van a recordar lo mismo. Por eso están las discusiones, están las peleas. No porque tú dijiste, no porque yo hice, porque tú... Cada uno se queda con un trocito, cada uno hace un mapa, no ve todo. Hacer un mapa de Madrid para poder manejarnos por Madrid, pues mira, pues después hay un mapa del metro, hay un mapa de autobuses, un mapa de, no sé, de los niveles para los que montamos en bicicleta, por donde están las partes más altas. Pero todos son mapas, no es el territorio, no es Madrid. Y nosotros, por necesidad de comunicación, tenemos que hacer pequeños los mapas para poder comunicar, porque no podemos comunicar todo lo que existe. Entonces Korzybski nos ayuda a entender, yo lo digo fácilmente diciendo, el menú no es la comida,
Te vas a un restaurante que te dicen, bueno, se ve aquí una merluza a la vizcaína. Entonces tú dices, una merluza a la vizcaína, y te acuerdas de una vez que comiste por ahí, o lo hacía tu madre, lo que sea, y cuando te traen eso en el plato, ¿pero esto qué es? Merluza a la vizcaína. Pero esto no tiene nada que ver con lo que yo tengo en mi cabeza, en mi mapa. Y esas comparaciones que tenemos son motivos de muchas veces dificultades, problemas que tenemos entre las personas, porque comparamos con nuestra experiencia, no tenemos la misma experiencia. Así que la idea básica de que el mapa no es el territorio nos va a acompañar durante todo el curso, durante todo el aprendizaje de la PNL, porque vamos a ver que no necesitamos discutir con las personas. Basta con que empecemos a entender que el otro tiene un mapa distinto del mío, es para poder comprender mejor cómo facilitarle el cambio, o facilitarnos a nosotros el cambio. O si quiero enseñar, tengo que utilizar también una serie de palabras que os ayuden a entender. Y si quiero vender algo, tengo que tener un lenguaje adecuado a lo que a cómo está la persona pensando. Esto es lo que hace la PNL, tratar de acoplar esos mapas. Por ejemplo, si miramos aquí, algunos de vosotros ya habéis estado en otra charla, pero los que no, ¿qué veis aquí? ¿Camellos? ¿Alguien dice camellos? Ajá. ¿Qué más? El desierto. El desierto, muy bien. ¿De cocodrilos? Sí. Bueno, primero que nada son dromedarios. Tienen una sola joroba, son dromedarios. Bien. Y eso que está abajo, eso que parece un cocodrilo que está ahí abajo, es el verdadero animal. Es una foto sacada a última hora de la tarde, cuando el sol está es una foto en sagital, es decir, desde arriba. Eso hace que tú veas sobre todo las sombras. Pero automáticamente, si hubiera dejado esto un instante nada más, la memoria que tenéis es que aquí esas sombras eran los verdaderos dromedarios. ¿Y cuántas cosas nos pasan lo mismo en la vida? Constantemente. Quiere decir, nos hacemos ideas de las cosas porque nuestro cerebro no ve todo. No leemos todas las palabras cuando leemos cualquier cosa, da lo mismo. Y escuchamos una misma serie, una misma película, y en 5 minutos tenemos 2 ideas distintas de lo que está pasando. Esto es lo que queremos demostrar. Es decir, queremos acercarnos a la idea de que todos nosotros entendemos de una forma diferente y tenemos que encontrar. La PNL ha encontrado una forma de facilitar que entendamos lo que el otro quiere decir de verdad. Pues hay otras cosas que también alteran la atención. Por ejemplo, antes de 6 cervezas, ves a una mujer a la vez de esta manera. Te tomas las 6 cervezas y de repente algo cambia. Se transforma en hermosa. Es la misma, fijaros, la coronita, fijaros todo igual, la vemos al revés ahora. Hay cosas que nos alteran la percepción. No digamos nada por canuto, por supuesto, ya con esto como con tantas otras cosas por ahí. Pero ¿cuántas cosas nos alteran la percepción? Decidme algo que vos pase todos los días que os altera la percepción. Todos los días. El despertador, perfecto, eso es maravilloso. ¿Qué otra cosa todos los días os altera la percepción? Los clientes. Los clientes, bueno, esos son los que más. Y los jefes ni te cuentan. ¿Qué? Una madre, fue una madre. Pero fijaros, me está diciendo personas que en realidad no son las personas, ni los clientes, ni las madres, son las emociones. Son las emociones los que nos alteran la percepción. Lo que te pasa con la madre, lo que te pasa con los clientes, lo que te pasa con Pepe, con María, con el despertador, con lo que sea. Las gafas que nosotros nos ponemos para ver la realidad son las emociones. Por eso se dice, ves las cosas color de rosa porque estás enamorado. Entonces hay un viento enorme en la calle, entonces, bueno, te lleva volando lo que fuera, pero si tú estás enamorado, llévale este beso a mi amada. Pero si no, estarías cabreadísimo, por supuesto. Quiere decir que las emociones son las gafas que nos alteran la percepción. Aparte del alcohol o cualquier otra cosa, ¿sí? Bien, los límites no están en el mundo, están en las palabras y la percepción, y con ellas construimos la realidad. La forma en que yo describo las cosas puede ser que me ponga de una forma potenciadora para mí mismo o para los demás, o de una manera limitadora.
Hay una palabra que Fritz Perls, el creador de la Gestalt, decía, hay una palabra que hay que tener mucho cuidado, se le llama el borrador universal, y es la palabra pero. Bueno, tú has trabajado muchísimo, la verdad que eres un buen trabajador, pero eres. Es decir, el pero, tenés muchísimo cuidado con la palabra pero. Porque podemos decir muchas cosas positivas de una persona y después ponemos el pero y borramos todo. Por eso el borrador universal. Bueno, era mujer guapísima, qué elegante, que esto, pero le huele la boca. Y así cualquier cosa. Es decir, el pero, ¿por qué no lo usamos al revés? Sabiendo esto, porque, oye, la mujer esta le huele la boca, pero guapísima, elegante. Y automáticamente te cambia. El orden en que pones las palabras cambia la percepción. Y toda comunicación, esto para que lo utilicéis realmente, toda comunicación tiene sentido según el entorno en el que estamos hablando. En una consulta de un médico, la palabra cáncer tiene un significado a nivel de salud y emocional muy distinto que en una consulta de astrología. Es la misma palabra. ¿Y cuántas palabras similares hay que cuando las cambias de contexto automáticamente tienen un sentido distinto? Entonces tenemos mucha precaución en la forma en que ordenamos las palabras, en cómo las decimos, los acentos que ponemos, porque eso está marcando la comunicación. Son sesgos. Estamos marcando la comunicación con todo esto. Entonces, con esto, palabras y percepción, construimos lo que nosotros llamamos realidad. No sé si lo sabéis, pero hasta en estos momentos, a nivel de juicios, cuando hay un juicio, por lo que fuera un accidente, un acto de violencia, lo que sea, ya a los testigos visuales se les da una importancia absolutamente relativa. Porque se ha demostrado que la percepción se mezcla con las emociones, se mezcla con los recuerdos anteriores y no hay una verdadera percepción de ninguno de nosotros. En el último de los casos, lo que se hace cuando un tema es muy importante, hipnotizar a la persona para que estando en un estado de conexión profunda, separar un poquito las emociones para que pueda encontrar la manera de transmitir lo más cercano a lo que pueda haber sucedido. Pero ya el juicio de testigos, este testigo que decía, no, yo vi a este, ya tiene muy poco valor, muy poco y nada. Bien, poco después, fue el mismo año, presentaron el segundo volumen de este libro, La estructura de la magia, volumen 2. Y aquí hablan de la comunicación intrapersonal. Quiere decir, la comunicación con uno mismo. Fijaros qué bonito. Primero se comienza a dar cuenta de qué manera hacemos las personas para comunicarnos. Y después dice, pero claro, la primera comunicación no es con el otro. La primera comunicación es contigo mismo, contigo misma. ¿Vosotros sabéis cómo os comunicáis? Los pensamientos. ¿Y cómo son tus pensamientos? Depende de qué. Del estado en el que estés. Del estado en el que estés, bien, está claro, las emociones te ¿sabes? ¿Qué decías? Juzgadores, muchas veces. Juzgadores, bien, ¿qué más? Pero no me estás hablando de cómo pensáis. Te estáis acercando, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo pensáis? ¿Cómo os comunicáis con vosotros? A veces en positivo y en negativo. Eso es una evaluación de cómo piensas, pero no es cómo piensas. Fijaros que esa es la pregunta más íntima y más importante para nosotros, y sin embargo, hasta que Bandler y Grinder hacen todo este trabajo, no había una comprensión real de cómo pensamos, cómo nos comunicamos con nosotros mismos. Fijaros, es así de sencillo. Pensad en el paseo, que habéis pensado hace un ratito. Y pensad en un trocito de vuestro paseo. En un momento cualquiera, pues al principio, al final, por la mitad. Recordarlo. Eso es pensar. Recordar es pensar. Bien, ya lo sabéis entonces ahora. ¿Cómo lo habéis pensado? ¿Eh? Con imágenes. Con imágenes, muy bien. ¿Qué más? ¿Eh? Sonidos. Con sonidos. Las emociones son una evaluación de lo que estás pensando, lo que estás viviendo. Por eso acuérdate que siempre son dos cosas, el cerebro emocional, el cerebro racional, están juntos, funcionan siempre unidos, pero la emoción es una evaluación. Gracias. ¿Con frío? ¿Eh? Con frío.
Con frío, porque lo que estabas pasando era frío. Claro, sensaciones físicas, perfecto, muy bien. Percepciones. Percepciones. ¿Pero de qué tipo de percepciones? Frío, calor. Eso, sensaciones, perfecto, muy bien. Olores, olfato. Bien, fijaros, es así de sencillo. Pensamos en imágenes, en sonidos, en sensaciones físicas, olfativas y gustativas, los 5 sentidos. Esa es la información primaria que llega al cerebro. Y el cerebro la trata, o sea, llega la información y el cerebro compara con lo que hemos vivido y le da sentido o no le da sentido. Porque hay cosas que por más que nos ayuden o queramos entenderla, pues de repente ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Por ejemplo, ¿podéis pensar en una manzana, por favor? ¿De qué color era? Verde, perfecto. Roja. Blanca, lo de dentro. Blanca, lo de dentro, correcto. ¿Qué más? Amarilla. Amarilla. ¿Y habéis recordado algún sabor o algún olor? Sí, perfecto, muy bien, muy sencillo. ¿Podéis pensar ahora en un kiwi? Y lo cortáis por la mitad y recordáis cómo es. Ácido. Ácido, muy bien. Verde. Verde. Y más oscuro. Pintitas negras, correcto, muy bien. ¿Qué más? El centro blanco, correcto. Muy bien. Y ahora podéis pensar en un manfloro, por favor. ¿Cómo? ¿Qué es un manfloro? Manfloro. ¿Qué es el A ver, ¿qué apareció en vuestra cabeza? Es una palabra inventada, pero ¿qué apareció en vuestra cabeza? Una flor. hoja, florero. A mí una flor, una margarita. Una margarita. Claro, aquí está diciendo el caballero, dice, tú puedes pensar en algo que has experimentado o algo que has visto. Pues tú puedes haber visto, yo no he visto nunca la nieve, pues supongamos, pero he visto películas de nieve, lo que fuera, al final tengo una información. Bien, pero lo importante es lo que ha hecho vuestro cerebro cuando no sabéis algo. Inmediatamente os da una información de algo que le parece que. Este tonto, este argentino dijo cualquier gilipollez. Manfloro, ¿qué es eso? El cerebro fabula, inventa, recrea constantemente. Recordarlo, por favor. Nosotros nos inventamos las cosas que no sabemos. Y el cerebro tiene esa maravillosa capacidad que puede ser utilizada para la creatividad, para resolver muchos problemas, pero también puede ser una fuente de muchos conflictos, porque inmediatamente completamos lo que el otro nos está diciendo. No esperamos que termine a contarnos lo que tiene que contarnos, no, ya automáticamente empezamos a hablar como si supiéramos. Es así, porque el cerebro funciona de esa manera. Por eso es importante darse cuenta cómo funciona para no meter la pata. Para dejar que la persona complete la información. Hay algunos que son muy pesados, yo lo sé, y que no se le... Pero bueno, si no, no terminamos nunca. Entonces hay que escuchar para poder responder, pero escuchar haciendo lo que se llama una escucha activa muchas veces. ¿Qué me has dicho? Pero en vez de repetir las palabras, repetir lo que uno ha entendido de lo que el otro ha dicho. Eso ayuda muchísimo a la comunicación. Mientras tanto, entonces, esa comunicación interpersonal, decimos, cuando surge todo esto, dice que la PNL es la ciencia y el arte de la comunicación con uno mismo y con los demás. Porque la comunicación es lo más importante de la PNL. Y la comunicación hacia afuera y la comunicación hacia adentro. La comunicación de cómo nos comemos el coco, cómo vivimos, cómo experimentamos las cosas constantemente. Explicarlo, vivirlo y entenderlo. ¿Qué sucede en nuestra cabeza cuando tenemos estrés? ¿Cómo no para? ¿Sabéis cuál es la fruta que más se come en España? Debe ser la naranja. ¿La naranja? No. El coco. Es la que más se come. Si todos nos estamos comiendo el coco todos los días. Pero en cualquier sitio, ¿no? Bueno, ahora, la clave es que tenemos formas distintas de comernos el coco. Por ejemplo, ¿quién se come el coco diciéndose cosas? A ver, levantad la mano. Unos cuantos, perfecto, gracias. ¿Y quién se come el coco con imágenes? Empieza a ver las cosas porque no le paran de la cabeza. O ya has levantado la mano 2 veces, ya. ¿Y quién se come el coco con sensaciones? Que se siente que agobiado, que se siente que se encoge todo el cuerpo y todo lo demás. Perfecto. Bien, fijaros cómo nos comemos el coco de muchas formas distintas y cada una de ellas tiene una característica e inclusive una solución diferente. No se trata de la misma manera una persona que le da mucho al coco con imágenes o con palabras o con sensaciones. Se pueden hacer muchos cambios en esto.
Pero la gran clave entonces es que la PNL puede ser una ciencia y arte de la comunicación con los demás y con uno mismo. Y esto realmente lo recalcamos porque es una de las claves fundamentales para el cambio. ¿Cuál es una presuposición básica de Gregory Bateson, que os decía hace un momentito, que la mente y el cuerpo son parte del mismo sistema e interactúan e influyen entre sí? Esta es la teoría general de sistemas. ¿Queréis hacer una prueba a ver cómo funciona esto? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Bien, entonces os invito a dejar todos los papelitos. Vamos a quedarnos sentados rectos por un momentito, con la espalda recta, sin forzar. Y vamos a hacer una prueba de cómo sentimos y cómo cambian las cosas. No tenéis que, yo os voy a pedir que penséis en algo, pero no tenéis que comentarlo con nadie. Es una cuestión personal para que daros cuenta cómo se modifica en este sistema del cuerpo y la mente. Vamos a tomar 3 posturas. La primera es recta. Recta no significa hecho un palo, simplemente pues, apoyado tranquilamente sobre la silla. La segunda es ir hacia adelante un poquito. Si tenéis la tabla, os podéis apoyar en la tabla de la silla, y si no, pues podéis apoyar los antebrazos, pero inclinaros un poquito hacia adelante. Esa es la segunda postura, inclinar todo el tronco hacia adelante. Perfecto. Y la tercera va a ser erguirse y apoyarse contra el respaldar de la silla, abrir un poquito el pecho y que los ojos se levanten un poquito. Los ojos, no la cabeza. Es como si estuvieras con la cabeza recta, pero mirando un poquito hacia arriba. Esas son las 3 posturas. No te pongas así que te va a doler el cuello. Es simplemente recto y la cabeza sin forzar. Vale. Bien, entonces, ¿qué es lo que vais a pensar? Pensad en algo que os duela, desagrade, pero tiene que ser una intensidad del 1 al 10, un 5, un 6, no más. Qué sé yo, puede ser algo personal, puede ser algo que te está pasando ahora, algo que te pasó ayer o antes de ayer o en el pasado, o algo que mañana te preocupa, o estás inquieto porque tienes una entrevista de trabajo, o porque tienes que encontrarte con fulano, mengana, quien sea. También se puede recurrir a la indignación que te puede llegar a producir lo que está pasando con la gente, con los refugiados, con esta gente que tiene que huir de la guerra o el hambre de los niños. Es decir, algo que te vuelva a nivel emocional negativo. Es un instante nada más. Elegirlo, no tenéis que comentarlo con nadie. Vale. Os invito entonces a cerrar los ojos y a pensar en esa situación. Dejad los brazos sobre las piernas, así podéis después moveros con más facilidad. Como si estuvieras viendo cuando aparece esa situación, aunque sea en tu cabeza o un telediario, como las cosas que ves, las cosas que escuchas, palabras que puede haber. Si recuerdas sensaciones físicas, tacto, olfato, sabor, dependiendo de lo que estés recordando. Y hazte como una especie de escáner corporal, date cuenta en qué parte del cuerpo estás comenzando a tener una sensación física. En el vientre, en el pecho, los hombros, la cara. Y si tuvieras un termómetro emocional del 0 al 10, ¿qué intensidad emocional le pondrías a este recuerdo, a este pensamiento? ¿Un 3, un 5, un 9? Perfecto. Manteniendo los ojos cerrados, te invito a inclinarte un poquito hacia adelante, apoyando los antebrazos en los muslos o en la tabla de la silla, como la tengas. Inclina el tronco hacia adelante y vuelve a pensar en la misma situación, como si estuvieras nuevamente viviendo y experimentando esa emoción, esa situación, esa experiencia, recordando. Y vuelve a observar en qué parte del cuerpo tienes la sensación, si ha cambiado de lugar o se mantiene en el mismo lugar. Y si ahora pusieras un termómetro emocional, habría subido o bajado la emoción. ¿Es más intensa, más suave? ¿Cuánto le pones? ¿Del 0 al 10? ¿Un 3? ¿Un 8? ¿Un 4? Perfecto. Y manteniendo los ojos cerrados, ve hacia atrás, por favor. Apoya la espalda en la silla, abre un poquito el pecho, y sin necesidad de abrir los ojos, puedes tener los ojos como un poquito hacia arriba. Y vuelve a pensar en lo mismo, la misma experiencia, el mismo trozo de experiencia, recordando, viendo, escuchando, sintiendo, como si estuvieras allí, de nuevo en la misma situación. Date cuenta en qué parte del cuerpo tienes la sensación y cuál es la intensidad emocional. Del 0 al 10, ¿cuánto le pones?
Muy bien, vuelve a la postura recta, sacúdete un poquito así, y cotillea un poquito con el compañero o la compañera que tienes al lado lo que ha pasado a nivel de cuál es el momento que te sentiste con más emoción, dónde tuviste la sensación. Compartir un poquito, un momento. Venga, os voy a invitar a que votemos. ¿Cuál es la de cada una de estas experiencias? La número 1 es la primera, la recta, la número 2 hacia adelante, la número 3 hacia atrás. ¿Cuál es la de mayor intensidad emocional de las tres? A ver, ¿quiénes votáis por la número 1, la primera, cuando estabais recto? Perfecto, muchas gracias. ¿Quién votáis por la número 2, cuando estabais hacia adelante? La número 2, correcto, gracias. ¿Quién votáis por la número 3? Perfecto. Bien, algunos no habéis levantado la mano, esto se puede seguir haciendo, pero lo importante es que una de estas posturas hace que se intensifique la emoción. ¿Cierto? Cuerpo y mente son un sistema. Quiere decir que si yo cambio la postura, cambia mi emoción y mi forma de pensar. Y también quiere decir que una de las posturas os ayuda a desconectar más fácilmente de la emoción. ¿Entendéis? Quiere decir que en la medida en que nosotros sabemos que esto es un sistema que constantemente está en interacción, en el momento en que estás en una situación compleja, difícil, problemática, mueve el cuerpo, cambia la postura. Cuando hay una situación de estrés, de problema, cambia la postura porque automáticamente tus emociones van a cambiar. Esto no es la solución del problema, pero te va a ayudar a salir de marrones. De situaciones donde de repente te has quedado sin argumentos, te has quedado bloqueado, pues en el momento en que mueves un poquito el cuerpo, automáticamente tus emociones se transforman. Esto es sistémico. Hay muchos más detalles, pero para hacerlo de una manera rápida, ¿entendéis? Es decir, probarlo todo, hacerlo al revés, daros cuenta que cada vez que cambiamos el cuerpo, las emociones se modifican. Aunque sea la intensidad, que en vez de estar en 9, de repente se baja a 7. Así que la gran clave es que la manera en que nosotros tenemos de facilitar los cambios es ayudándonos con el cuerpo. Tú estás con la camisa roja por ahí atrás y casi no me ves, ¿cierto? Mira, hay una silla que se ha quedado libre aquí en el centro. Mira, aquí. Adelante mira, aprovecha porque si no te vas a quedar con el cuello destrozado. Vale, gracias. ¿Entendéis entonces cómo es el sistema? No hay nada que se pueda cambiar. Bien, y entonces la importancia que tiene en nuestra vida los pensamientos es que así es como tomamos decisiones, generamos comportamientos, sentimos y expresamos emociones, te comunicas para tratar con los demás y todo, en definitiva. La base de nuestra vida está en el pensamiento. Es decir, con los pensamientos procesamos para poder hacer las cosas de distinta manera. Entonces, para la PNL, cuando hablamos de pensamientos, hablamos de los cinco sentidos, pero lo dividimos en 3 sistemas de representación. Por eso decía que tenemos que pensar que nos representamos las cosas de distintas maneras. El sistema visual, el auditivo y el kinestésico. El kinestésico es el conjunto de tacto, olfato y sabor. Vamos a ponerlo más detallado. Visual. Almacenamos y recordamos imágenes reales y fantaseadas. Por favor, leed. Dice, reales y fantaseadas. Quiere decir que nuestro recuerdo, en la memoria, en toda esta maravillosa memoria que tenemos, no está únicamente lo que ha sucedido. Nosotros, los recuerdos de los primeros años de nuestra vida, lo tenemos construidos por lo que nos han contado nuestros padres, tíos, abuelos, amigos, lo que fuera, por las fotos que vimos, las pelis o lo que sea. Pero en realidad prácticamente no existen recuerdos hasta los 6 años. Tienen que ser cosas muy puntuales. Hay personas que sí, pero la mayor parte de las personas de 4 años, 3 años, 2, tenemos un recuerdo, 2. Lo demás lo construimos. Y lo construimos no solamente con lo que nos han contado, sino con la película que hemos visto, el libro que nos impactó, la historia ese de mi amiga o amigo que me dejó movilizado. Construimos recuerdos. De la misma manera, construimos sonidos. Las cosas que escuchamos en nuestra cabeza, muchas de ellas forman parte de lo que recordamos como si hubiera sucedido. Y por último también a nivel de sensaciones corporales, hay muchas sensaciones imaginadas. Pensad en los sueños y os daréis cuenta de cómo funciona nuestro cerebro. Producimos constantemente información. ¿Y qué es lo que dice esta frase? Muy importantísima.
La forma en que nos representamos lo percibido tiene mucha importancia en nuestro lenguaje, pensamiento y conducta. ¿Cómo me represento yo? ¿En imágenes de color o en blanco y negro? Cambia la intensidad emocional. ¿El sonido lo escucho cerca, lo escucho lejos? Cambia la intensidad emocional. Cuando estabais dando el paseo, ¿os veíais siempre a través de las cosas a través de vuestros ojos o alguien se vio como que lo estaban filmando? A ver, ¿a quién se vio como que lo estaban filmando? Nada más que tú. Levantad la mano, todos. Todos de a ratos vemos las cosas por nuestros ojos y otras cosas como si lo estuvieran filmando. Todos. ¿Es así? Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que hay un intercambio emocional. Cuando vemos con nuestros ojos tenemos más vivencia emocional. Cuando nos vemos desde fuera, en situaciones de una posición perceptiva desde fuera, automáticamente la intensidad emocional cambia. Es como el movimiento del cuerpo. Por eso también podemos aprender a cambiar el juego mental. Tenemos un teatro maravilloso dentro de nuestra cabeza. Y aparte, es algo fundamental. Somos el director de la obra, el guionista y el actor. Fijaros. Estamos hinchados de trabajo, todos los días. Y algunas veces no se ponen de acuerdo entre ellos. Dime. No, te comentaba, y si eres observador de tu imagen, de lo que estás pensando. Todos somos observadores. Ahora la clave es, ¿eres siempre observador? Cambia, continuamente cambia. Continuamente cambia, vale, pero eso está bien. O sea, pero nos pasa lo mismo a todos. Entonces ahí fijaros que otra vez no recordamos exactamente lo que sucedió, hacemos mapas. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre observarse a uno mismo y ver a través de los ojos? La emoción. Normalmente hay mucha más emoción cuando uno vive las cosas viéndolas desde sus ojos. Y hay distancia de la emoción cuando se pone desde fuera. Dime. Estás hablando continuamente de pensamiento, pero no sé si es pensamiento consciente o pensamiento Perfecto. consciente. Aquí la compañera dice que estoy hablando siempre de pensamiento, pero no sé si es pensamiento consciente o inconsciente. La línea divisoria es muy fútil, porque en este momento cuántas veces tú me escuchas y cuántas veces te quedas metida en tus pensamientos. Es que yo lo veo, la mayor parte de vosotros hace pup, pup, y se va, me escucha un momentito, después se va, a la cabeza, después vuelve, y estamos haciendo constantemente eso. ¿O no? Sí. Sí. ¿No? Bueno, todos, yo también, Estoy escuchando a mi mujer y se me va muchas veces la olla. No soy malo. Mi mujer tiene una herencia que su padre le decía a su madre, tienes pensamiento sonoro, Teresa. O sea que todo lo que pensaba lo decía. Desconectamos todos. Entonces, ¿dónde está el consciente y el inconsciente? Es con una constante mezcla. Y esto es lo bueno del lenguaje ericksoniano, que se puede hablar al consciente y al inconsciente al mismo tiempo. Y esto, aprenderlo, es una muy buena ayuda para muchas cosas. Enseñar, vender, favorecer la comunicación, ayudar a los demás. Vale. Dime. ¿Qué quieres decir con sensaciones propioceptivas? Sensación proprioceptiva es cómo sientes tú tu cuerpo. Yo siento que mi mano está tensionada. Ahora mi mano está relajada. Eso es propioceptivo. Propio, yo mismo me percibo. ¿Sí? Vale. ¿Algo más? Muy bien. El principio más importante que pone en evidencia la PNL es que no podemos no comunicar. Siempre estamos comunicando. Por lo menos comunicamos que no queremos comunicar. Pero estamos comunicando siempre. Y el segundo principio es que todos tenemos un sistema representacional preferente y en base a él comunicamos, decidimos y cambiamos. Este sistema representacional preferente, visual, auditivo, kinestésico, acordaros que son tres, es con el que construimos nuestro mapa del mundo y nuestra comunicación. Cuando comprendemos el mapa del mundo del otro, podemos comunicar mejor y facilitar el trabajo conjunto y los procesos de cambio. Si yo entiendo que esa persona tiene un mapa más auditivo, más kinestésico, más visual, puedo acercarme, puedo entenderme, puedo facilitar la comunicación. Esto es algo muy bonito, muy importante, es una de las cosas más importantes que descubre la PNL. Y entonces, conforme cada ser humano piensa, se expresa con un lenguaje determinado. Y muchas veces no nos entendemos porque pensamos y hablamos de forma diferente. Estamos hablando de lo mismo, estamos de acuerdo
Hay buena intención de parte de dos personas, pero como uno piensa y habla en visual y el otro piensa y habla en auditivo, de repente son como lenguajes paralelos, son como dialectos, no terminan de entenderse. Son como el catalán, el mallorquín y el valenciano. Hay muchas palabras que no son las mismas, dicen más o menos lo mismo, pero no dicen lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que propone la PNL? Que un buen comunicador es el que puede moverse y hablar como cada una de las personas con quien se comunica. Eso es un buen comunicador. Y las personas, como Virginia Satir, lo hacían espontáneamente. Cuando Van der Grinder le preguntaban, ¿cómo lo haces? Pues no podía explicarlo. Es una persona que ya tiene una facilidad, por ejemplo, para la comunicación, logra una cantidad de cosas que los demás no logramos, pero yo te pido, oye, dime, enséñamelo porque yo quiero aprender. No te lo pueden, no te lo pueden enseñar, es algo tan íntimo. Por eso es que ellos filmaron, se pasaron filmando, sacando muchas sesiones hasta que empezaron a encontrar la puntita del hilo para entenderlos. Veamos un vídeo de un buen comunicador. Este buen comunicador se llama Julio Anguita. No sé si lo tengo aquí, no. Julio Anguita, y vamos a hablar de Julio Anguita de hace muchos años, cosa de no pelearnos, pero no vamos a hablar a Julio Anguita de ahora. Os voy a pedir, lo vamos a poner 2 veces, os voy a pedir que no os quedéis únicamente con lo que dice, que vayáis a una comprensión un poquito más amplia. Esperemos que se pueda escuchar bien. Vamos a poner a tope todo esto. A tope por aquí y por ahí. Venga. Había preguntado usted. Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. Ah, pues mire usted. La renovación. Ustedes saben que hace unos meses, a través de nuestro portavoz, señor Sartorius, se había hecho una propuesta de intentar acabar con el sistema de cuotas y buscar un consenso. Yo asistí a una reunión juntamente con el señor Sartorius y otros compañeros, la señora Almeida, el señor Castellanos, Diego Recarrido y unos profesionales del derecho, catedráticos, y vimos la posibilidad, recogiendo ya una línea que había marcado Izquierda Unida, llegar a un consenso en el sentido de integrar y acabar con el espectáculo penoso que se estaba dando. Creo que ha tenido lugar el encuentro, pero que no ha tenido éxito, y nos da la impresión, y me puedo equivocar, y lo digo además con mucha cautela, que esto va a terminar porque se repartan el Partido Popular y el PSOE la cuota correspondiente de los 5 magistrados. Y en ese momento un Tribunal Constitucional que se reparte entre 2 partidos, para entendernos, ¿puede tener la credibilidad que necesita una institución tan alta? No solamente por el método, sino por la tardanza y por todo lo que hay alrededor. Cuando aquí se habla y se dice que las instituciones, la democracia pueden irse degradando, hay que tener muy presente ante los ojos de los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo y que no es imputable a los medios de comunicación, y no quiero hacerles a ustedes ningún incensario, sino simplemente que cuando se denuncian hechos, cómo aparece ante el ciudadano el tema de la justicia, cómo aparece cuando la cuestión de los fiscales, cómo aparece ante tanta cosa que hasta ahora en España durante mucho tiempo había sido intocable. ¿Qué habéis descubierto de Julio Anguita? Es que es actual lo que está diciendo. Esto es del año 1990, ¿eh? O sea que hace 25 años. Tiene que darle la razón. El movimiento de las manos, me parece que lo expresaba todo. El movimiento con las manos, que es muy expresivo con las manos. ¿Qué más? Está abierto. Que está abierto. Tranquilo. Precisión en el lenguaje. Precisión en el lenguaje. Al comunicar no ofender a nadie. Comunica sin ofender a nadie. Bien. ¿Qué más? La postura, correcto. Tranquilidad en el habla. Transmite tranquilidad en el habla, correcto. Y en su discurso se incluye a él mismo. Y eso crea cierta empatía cuando tú cuentas una historia incluyéndote a ti. Y además, en la segunda parte creo que interpela al resto del público. Y eso crea una sensación de comunicación. Perfecto, muy bien. Y ahora si yo os preguntara, el sistema de pensamiento de Anguita, el sistema representacional, si yo quiero mejorar mi comunicación por lo que sea con Anguita, ¿podría saber si es visual, auditivo o kinestésico? Yo creo que los 3. Eso sería como una adivinanza en este momento. Pero ¿qué tal si yo os doy unas pistas? De algo, pero no por Anguita, sino en general, de lo que hacemos los seres humanos cuando nos comunicamos. Veremos cómo podemos entender a Anguita, cómo podemos entendernos a nosotros, entender a otras personas. Mirad,
Julio Anguita, como todos nosotros, tiene un sistema representacional preferido y a través de él se comunica, decide, cambia. Y si quisiéramos entendernos mejor con él, trabajar juntos, facilitar la comprensión, nos vendría muy bien saber cuál es su sistema representacional preferido. Bien. El sistema representacional preferido podemos descubrirlo por múltiples signos y señales que los seres humanos emitimos inconscientemente sin darnos cuenta. Por ejemplo, los movimientos de los ojos. Cuando una persona habla, Julio Anguita lo hacía, sus ojos preferentemente se movían en un sentido. Se movían hacia arriba, en horizontal o hacia abajo. Decimos que cuando una persona mira hacia arriba, está recordando imágenes. Cuando sus ojos se mueven horizontal, está recordando palabras. Y cuando va hacia abajo, está recordando sensaciones. Táctiles, olfativas, gustativas. No estoy diciendo emociones, acordaros. Vale. Quiere decir que si miramos a los ojos, y aparte esto no es siempre, ninguno de nosotros tiene el 100% de un sistema representacional. Todos tenemos una mezcla, pero hay alguno que es prioritario, un 50 o un 60% más más importante que los otros dos. Puede ser un 50, 30 y 20, supongamos, 50 auditivo, 30 visual, 20 kinestésico, pero todos tenemos todos los sentidos, por lo tanto todos los sistemas. Así que vamos a mirar a los ojos bien a Anguita cuando hable. Después vamos a escuchar sus palabras. Hay unas palabras que en PNL, como lenguaje técnico, llaman predicados. Predicados son los elementos del lenguaje que muestran el sistema representacional preferente. Quiere decir que una persona que piense en imágenes utilizará palabras como admirar, aclarar, contemplar, vislumbrar, horizonte, perspectiva, panorama, punto de vista. Lo veo todo claro, lo veo todo oscuro. ¿Entendéis? Esas son palabras que usan más las personas que están pensando en imágenes, porque piensan en imagen y hablan de lo que tienen en su cabeza, como todos nosotros. Las personas que tienen que ver más con lo auditivo, que hablan en palabras, entender, llamar, sonar, mencionar, hablar, preguntar, la audiencia, el lenguaje, me suena bien, me suena mal, es como un murmullo que me ha dejado, su palabra, su voz es estruendosa, son las personas auditivas. Y las personas que tienen un sistema representacional preferente kinestésico tienen que ver con agradar, apretar, degustar, afectar, calmar, caer bien, con los pies en la tierra, el alma en vilo, un nudo en la garganta, me huele mal, me dejó un mal sabor de boca. Son las palabras que usamos todos los días, pero que nadie le había dado importancia hasta que empiezan a coordinarse todas. Otra cosa muy importante, y acordaros por favor que estamos hablando de generalidades, Las personas visuales suelen ser con el pecho abierto, el movimiento es hacia arriba, señala hacia arriba con el dedo constantemente. Los auditivos tienen que ver con un movimiento más horizontal, se mueven de esta manera, mueven las manos de esta forma. Los kinestésicos hacen una sensación, están mucho más hacia abajo, hacia el vientre, hacia el mundo de las sensaciones. Pero acordaros que esto son generalidades todas, por favor. ¿Me entendéis? No es que todo el mundo tenga que tener todo, porque es absolutamente imposible. Si yo tengo el 50% de auditivo, tengo un 20% de lo otro, un 30%, me da lo mismo, por lo tanto siempre tendré los tres sistemas. ¿Se entiende? Cuando estemos atentos a la comunicación de una persona, en un minuto tenemos que pillar el 50% que es. Que hay más imagen, más esto, más aquello, las palabras, cómo las usa. Este es el sentido. Yo os puedo decir cómo se puede hacer esto muy bien con un televisor. Grabad programas en directo, tienen que ser, no el telediario, todas estas cosas que están leídas, ¿no? En directo, y entonces después ves la imagen pero le quitas la voz, y entonces claro, detectas mucho mejor los movimientos, los ojos y todo lo demás, y en otro momento le quitas la imagen y dejas la voz, y entonces escuchas, y cuando los vuelves a unir vas a descubrir muchas más cosas de las que escuchabas antes. Bien, vamos a ver de nuevo el vídeo, y a ver ahora ¿cuál es el sistema representacional que pensáis que puede tener Julio Anguita en este fragmento? Había preguntado usted. Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. Pues mire usted. La renovación. Ustedes saben que hace unos meses, a través de nuestro portavoz, señor Sartorius, se había hecho una propuesta de intentar acabar con el sistema de cuotas y buscar un consenso. Yo asistí a una reunión juntamente con el señor Sartorius y otros compañeros, la señora Almeida, el señor Castellanos, Diego López Garrido y unos profesionales del derecho, catedráticos, y vimos la posibilidad, recogiendo ya una línea que había marcado Izquierda Unida, llegar a un consenso en el sentido de integrar y acabar con el espectáculo penoso que se estaba dando.
Creo que ha tenido lugar el encuentro, pero que no ha tenido éxito, y nos da la impresión, y me puedo equivocar, y lo digo además con mucha cautela, que esto va a terminar porque se repartan el Partido Popular y el PSOE la cuota correspondiente de los 5 magistrados. Y en ese momento un tribunal constitucional que se reparte entre 2 partidos, para entendernos, puede tener la credibilidad que necesita una institución tan alta. No solamente por el método, sino por la tardanza y por todo lo que hay alrededor. Cuando aquí se habla y se dice que las instituciones de la democracia pueden irse degradando, hay que tener muy presente ante los ojos de los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo, y que no es imputable a los medios de comunicación, y no quiero hacerles a ustedes ningún incensario, sino simplemente que cuando se denuncian hechos, cómo aparece ante el ciudadano el tema de la justicia, cómo aparece cuando la cuestión de los fiscales, cómo aparece ante tanta cosa que hasta ahora en España durante mucho tiempo había sido intocable. Muy bien, ya sabéis, como ya sois expertos en PNL, me podéis decir. Visual. Pero decidme por qué, porque si no, pues... La mirada hacia arriba. El espectáculo penoso. Porque se expresa con las manos. Sí, pero se expresa con las manos, se puede expresar más o menos, pero esa es la forma, se mueve aquí o aquí, ¿cierto? Aquí o aquí, sus ojos siempre están moviéndose ahí arriba, ¿sí? Es indudable que mientras más escuchemos, más información tenemos, pero ¿cómo aparece ante los ojos de los ciudadanos? Constantemente está haciendo referencias visuales, sus predicados son muy visuales. Entonces, si yo tuviera que trabajar con Anguita, comunicarme con él, pues durante un ratito yo elegiría esa forma, aunque no sea la mía, porque entonces yo genero conexión, genero comprensión. Si Anguita tuviera un sistema de representación auditivo, pues yo usaría palabras auditivas, haría un acompasamiento. Es decir, todo esto son las cosas maravillosas que Van der Grinder descubren en ese momento, en aquellos años, porque con sus técnicas y metodología nos han ayudado a comprender muchos aspectos de la comunicación que eran no conscientes en ese momento.